Hola a todos, vamos a empezar a ver un resumen de Confutatis. Aquí tengo en general la estructura y el texto. Lo separé así el texto porque, digamos, hay claras diferencias en cómo lo usa. Es decir, la primera estrofa la usa más frecuentemente que la última y el segundo nada más la usa una sola vez. Es decir, el primer texto, que se puede traducir como arrojados los condenados a las terribles llamas, acógeme entre los elegidos, lo usa más frecuentemente en toda la obra y solamente usa una vez la última parte. Entonces, si vemos la estructura general, el material melódico y también la textura, la podríamos ver como con esta forma A, B, A', B' y C, donde C es una parte única que no vuelve a suceder en la pieza. Eh, Esto es importante ver que las formas musicales y la estructura de las formas musicales no necesariamente siempre eh, pues las que conocemos comúnmente como forma sonata o formas ternarias simples o formas binarias simples. Aquí podríamos ver que hay tres partes porque además la C del final es bastante larga, pero digamos que se basa en tres distintas secciones, A, B y C, pero con algunas modificaciones cuando repite, por ejemplo, A y B. El material melódico entonces está acomodado así: A, B, A', B' y C. El texto de alguna forma está acomodado igual, digamos, guarda una cierta lógica, pero no veríamos digamos, el 2 en el B. Más bien, la primera estrofa la divide en dos. Las primeras dos líneas, arrojados los condenados a las terribles llamas, esas dos líneas las toma en A y en A'. Y uno B, bócame, que sería acógeme entre los elegidos, o entre los bendecidos, podría ser también otra traducción, esa lo utiliza en B. ¿No? Sí tenemos claro que el texto, digamos, arroja dos cosas distintas, ¿no? Es decir, la primera menciona la condena y el sufrimiento, mientras que la última línea, la 1B, es una petición. Es una petición, pero es una petición bastante esperanzada todavía, ¿no? Entonces el texto está así acomodado y solamente usa la segunda estrofa en la parte C, que si se fijan, si bien puede también ser una petición como el 1B, en realidad es una petición mucho más sufrida, mucho más, como aquí dice, suplicante, ¿no? De rodillas, vamos, y que implica un sufrimiento, no necesariamente el sufrimiento ya de estar condenado, sino el sufrimiento que provoca la duda de estar o no estar condenado. Entonces, esto es interesante que Mozart ve estas dos peticiones, pero sí hace una diferencia entre la petición bueno, tómame entre los elegidos, entre los bendecidos, y otra petición distinta que es mucho más suplicante, que es mucho más, vamos, mucho más intensa en cuestión emocional. Y algo importante pasa con la armonía. Si ustedes se fijan, la A y A' tienen una diferencia considerable, es decir, la primera es la menor y es completamente diatónica. Hay obviamente alteraciones, algunas alteraciones, pero en general es completamente diatónica. Mientras que la A' es más cromática. Vimos este camino que hace de Do mayor a La menor, pero no lo hace por la forma más cercana, que sería de relativa, sino lo hace con intercambios modales, yéndose a Do menor, y de ahí en el círculo de quintas, Do menor, Sol menor, Re menor, La menor, para regresar. Entonces, esta sección A', a diferencia de la primera A, es cromática. Lo que podríamos tratar de preguntarnos, o una de las preguntas podría ser, bueno, ¿qué efecto sufre el texto con un tratamiento armónico distinto? Si bien la música, la textura es la misma,
el material melódico, pero la armonía es distinta, es cromática, es más cambiante, es, está esta cuestión, por ejemplo, de la intercambiabilidad modal. Siempre se está intercambiando el modo de los acordes. Esto obviamente cambia el significado y cambia el sentido de la música que estamos escuchando. Por otro lado, el B también cambia de sentido por medio de la armonía. El texto es el mismo, Voca mecum benedictis, pero la primera vez es más breve y además está en do mayor, también completamente diatónico. Y P' ahora está en la menor, también es completamente diatónico, a diferencia de la sección A', pero en este caso está en la tónica menor, es decir, es más oscuro. La primera vez que suena esta petición es muy esperanzadora, muy brillante, con voces femeninas en tonalidad mayor, mientras que la segunda vez sigue siendo con voces femeninas, pero en tonalidad menor. Esto es interesante, además es más larga y agrega una progresión por cuartas al final diatónica, pero que con una suspensión que implica un poco más, vamos, de esfuerzo. Si pudiéramos decir qué efecto tiene la suspensión es una disonancia que resuelve. Entonces, de alguna manera se está consiguiendo lo que se quiere, que es la consonancia, pero con mucho más esfuerzo por lo que producen estas disonancias que se quedan como suspensiones, que se muestran como suspensiones. Y por último, la sección C, que empieza en la menor y va a fa mayor, que pareciera también una tonalidad bastante cercana, pero se va por un camino bastante largo, cromático. Si ustedes se acuerdan, a diferencia de la parte cromática A', que era por intercambiabilidad modal, aquí más bien vamos por semitonos. Hay una sección en la menor, después en la bemol menor, luego en sol menor, luego en sol bemol menor, y por último en fa, que pareciera que va a ser menor, pero termina en una cadencia de picardía en fa mayor. Entonces, esta última súplica es bastante inestable. Eh, de hecho, en las primeras dos líneas, las vamos a ver ahora en un momento, están en esta secuencia que va de cromática a la bemol y luego a la bemol menor y luego a sol menor, mientras que la última línea, que cuides en mi hora postrera o en mi hora final, eh, esa se reserva para ya el movimiento de sol bemol hacia fa mayor, ¿no? Y terminando en una cadencia de picardía que de alguna forma eh, le da cierta esperanza a esta petición y a esta súplica, ¿no? Es interesante cómo el movimiento es cromático descendente, la menor, sol bemol menor y fa, y justamente el texto dice suplicante y postergado, es decir, abajo, hacia abajo, ¿no? Este movimiento descendente siempre se ha asociado retóricamente al lamento, ¿no? Desde el periodo barroco. Entonces este movimiento cromático podría estar vinculado con esta súplica y este sufrimiento. Si vemos los materiales y el texto, por ejemplo, aquí tenemos los usos que hay de confutatis y maledictis, de las palabras, en las distintas partes, A y A'. Si ustedes se fijan, en A es muy claro que tenemos un modelo que es básicamente descendente, luego un salto ascendente y regresa. Hay unas pequeñas diferencias, por ejemplo, la primera vez regresa a la misma nota y en las siguientes ocasiones salta hacia abajo, hacia una nota que es aún más grave, ¿no? Y se da en imitación, es decir, la primera línea que tenemos aquí, confutatis maledictis, que está en la parte superior, eso lo hace el bajo, el barítono, y los barítonos, y la parte que está abajo la hace el tenor, imitado, ¿no? Desplazado con respecto al barítono.
pero los contornos son bastante similares, solo están transportados, pero es muy importante, es una transposición inexacta, no es exactamente igual. Probablemente la única que se ve como exactamente igual es la del tenor, ¿no? Vean, confutatis y maledictis son una transposición diatónica. Pero digamos que el tratamiento de ambas palabras es muy similar, aunque las palabras son diferentes, el tratamiento que hace es muy similar, los contornos son muy similares. Y al final, antes de terminar la primera sección A, hay usa Mozart maledictis como una unión para otra parte del texto, ¿no? Para la siguiente parte que dice Flammis acribus addictis, digamos que ahorita lo vamos a ver, cuando hace Flammis acribus addictis, en una parte incrusta un texto de maledictis, ¿no? Si vemos en el A', tenemos algo interesante porque igual tenemos primero el barítono y luego tenemos al tenor. Si se fijan, es una imitación a la quinta. En este caso es específicamente, es muy precisa la transposición a la quinta. También Maledictis y Confutatis tienen el mismo tratamiento en cuanto al contorno, pero el salto inicial está modificado. Es decir, en la A inicial, el salto inicial de la palabra confutatis era descendente, ¿no? La, mi, y luego ascendía, do. O por ejemplo, en el del tenor, do, la, y luego ascendía. Lo que hace es que invierte el, el salto y el resto del contorno del material se queda igual. Rítmicamente es lo mismo, pero tenemos una diferencia. Y luego vuelve a utilizar confutatis, ambas palabras, confutatis y maledictis, como lo mismo que decíamos en el caso anterior con el último maledictis de la parte A. Los usa como una especie de unión entre la siguiente línea y la anterior. Si se fijan, es el mismo contorno. Acá era un salto de séptima, re, 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 mi, y aquí es un salto de tritono. Pero digamos que la constante es la nota aglomerada. Es decir, aquí cuando lo usa de unión, esas dos palabras, confutatis y maledictis, no están usadas con el mismo contorno melódico que cuando son, vamos, el texto principal. Se nota muy claramente que cuando lo quiere unir con algo más, es diferente el material melódico, aun cuando el texto sea igual. La segunda parte del 1A es este texto, Flammis acribus addictis. En la parte A, que está aquí a la izquierda, tenemos cómo aparece primero en el barítono. Es una escala descendente con reposo al final. Cuando lo imita el tenor, es la misma escala descendente, obviamente transportada, pero sin el reposo al final, porque lo une con otra cosa. Lo une con el maledictis que habíamos visto antes, que dijimos antes, y la última frase de Flammis acribus addictis en la parte A es también con esta nota más aglomerada y el tenor que está aquí, el tenor hace esta nota aglomerada, re, re, luego re sostenido, pero sigue la aglomeración y termina siempre, el reposo siempre es con ese salto descendente que lo vimos en este flam acribus addictis, en esa palabra, pero también lo vimos en el confutatis y maledictis. Ese salto descendente en cuartos lo está reutilizando aquí en Flammis acribus addictis. De hecho, el bajo en la sección A, la última vez que muestra el Flammis acribus addictis, sí podríamos decir que ese material está relacionado con el del confutatis, es el mismo contorno melódico del confutatis de la letra A, ¿no? Entonces está combinando de alguna manera, a veces es este descenso en una escala y en otras ocasiones se está mezclando las aglomeraciones o partes del confutatis. En la A', de hecho, vemos que ya no vuelve a hacer, ese escala descendente que hizo en la A no la vuelve a hacer, no vuelve a aparecer, y más bien aparecen mezclas entre la nota aglomerada y entre contornos parecidos al confutatis. Entonces es también interesante que esa escala descendente con el Flammis acribus addictis es única
en la pieza. Si vemos en la sección B y comparamos las dos partes vocales de la sección B, tenemos que en realidad es muy similar. La parte B inicial está en Do mayor y solamente es muy estática. Vean cómo la forma básica es prácticamente eh, una bordadura, mi, fa, mi, y luego otra vez mi, fa, mi. Y la B', que está en la menor, tenemos un pasaje, extiende esta primera parte, y luego tenemos un pasaje a partir del cuarto compás, donde se empiezan a hacer se hace esta cadencia hacia el subdominante menor, y a partir de ahí, en el segundo sistema de aquí de la B', tenemos el encadenamiento de suspensiones. El Fa se queda, de hecho aquí no vemos el resto de la armonía, pero es la séptima, se queda, el Fa de cuarto con puntillo, resuelve en el Mi, el Si que era cordal en el anterior, se queda y se vuelve la séptima y resuelve en el La y así sucesivamente. Se hace este encadenamiento de séptimas. La parte es completamente diatónica y se desarrolla más en la B', pero el texto simplemente se repite, ¿no? Es como decíamos, si la primera es una petición bastante esperanzada y bastante suave, la segunda vez es una petición un poco más sufrida, un poco más, con más esfuerzo y más insistente también, podríamos decirlo, al ser más larga. Y bueno, la sección única, tenemos esta que está aquí, Oro Supplex Acclinix, ¿no? Que, digamos, esta petición, esta súplica empieza con este cambio de La menor a La bemol menor, con este cromatismo. Luego, la cadencia en La bemol menor es esta primera frase, Oro Supplex et Acclinix. Luego, la segunda frase, que de hecho vamos, Oro Supplex et Acclinix y Cor contritum quasi sinis, es una rima y la estructura es similar en cuanto a la métrica. Entonces es una secuencia. De hecho, la música que escuchamos en las dos primeras líneas de esta estrofa es la misma, pero transportada a una segunda menor abajo. Si ustedes pueden ver los primeros dos sistemas, es exactamente lo mismo, transportado una segunda menor abajo. Y la última parte que dice Gerem curam me finis, esta secuencia parecía que iba a volver a empezar para ir hacia sol bemol menor, pero ya no la completa con la cadencia conclusiva porque la frase no está completa. Es decir, en sol bemol nada más hace gere curam, que si vemos el texto significa que cuides. Entonces dice que cuides y después dice que cuides de mí en el final, en mi obra final. Entonces, esta última parte es interesante que lo divida en dos, que insista en que cuides, que lo deje interrumpido y repita que cuides, y ahora sí la cadencia final hacia una cadencia de picardía en fa mayor, donde nos deja un poco esta posibilidad de que eh, esta petición pueda ser escuchada, esta petición sea, eh, eh, vamos, se tiene cierta esperanza en esta petición al tener esa cadencia de picardía. Un poco este resumen, la idea no es tanto como detenernos en todos los detalles, pero sí comparar cómo Mozart utiliza en combinación material melódico y rítmico con el texto, que vemos que es muy consistente en cómo lo utiliza, pero también en cuanto al desarrollo armónico, porque esto es lo que hace la diferencia. Aun cuando el texto del A y de A' es el mismo, el hecho de que la A' esté en una versión cromática lo hace distinto. Lo mismo con B y B'. A lo mejor ahí ambos son diatónicos, pero B' es más larga, agrega una progresión por cuartas con suspensiones y ahora está en la menor. Y por último, C, que es una sección única, entonces también esto implica una cierta relevancia, porque nada más decidió ponerla una vez. Si algo se repite, nosotros tendemos vincularlo y de alguna manera decrece su importancia
no su importancia estructural, porque tal vez podríamos decir, bueno, A es más importante estructuralmente, pero sí su relevancia en, en lo que recordamos de la pieza. Eh, Cuando algo es diferente y es único, lo vamos a recordar mucho más fácil o nos va a causar un impacto mayor. No significa que A y B no nos vayan no nos vayamos a recordar o no nos cause ningún impacto, pero C, al ser una sección única, va a retener nuestra atención, ¿no? Simplemente por esta cualidad de ser unívoca, ¿no? Eh, entonces, esta combinación entre el material melódico, el texto que se utiliza y la armonía en el contexto armónico en el que se utiliza, es lo que puede ayudar a darle un sentido o reencauzar el sentido del texto y de la música, por lo tanto. Y como lo habíamos comentado en algún momento, en alguna clase, recuerden que si el texto está hecho de un lenguaje y la música es también una forma de texto en otro lenguaje, lo que podríamos decir, no podemos considerarlos por separado, porque entonces, vamos, estaríamos analizando literariamente nada más el texto y musicalmente nada más eh, los acordes y las melodías sin pensar en qué es lo que se está diciendo. Lo importante es que esto se convierte en un metalenguaje, ¿no? En un metalenguaje que básicamente es un lenguaje que se transforma y que no se puede entender por completo si no se consideran ambas cosas. Bueno, incluso más cosas, ¿no? Como decíamos, por un lado la elección de los instrumentos, aquí por ejemplo no solo es el material melódico y el texto, pero la textura, ¿no? El cómo hay materiales, por ejemplo, si lo consideramos interesante, vemos cómo este material, por ejemplo, que tenemos aquí de los 16avos, este material que tenemos aquí, implica un cierto ímpetu que utiliza en la sección A las dos veces, y este acompañamiento es otro ímpetu que utiliza en la sección B. Y por último, en la sección C utiliza este otro que es distinto, que es más estático, más, sí, más estático, pero al mismo tiempo más insistente, más nervioso, podríamos decirlo. Entonces, la elección de los instrumentos, el texto, la armonía, el material melódico y, vamos, el registro, la dinámica, todo eso contribuye a construir este metalenguaje del que hablábamos, ¿no? Nosotros podríamos decir, bueno, solamente quiero explicar la música, ¿no? Solo quiero explicar la armonía. Ok, eso es parte del análisis, pero cuando nosotros queremos al final de un proceso de análisis que es básicamente diseccionar las partes, cuando queremos nosotros ahora entender qué es lo que está pasando, es muy importante que volvamos a juntar toda esta información y que a partir de toda esta información hagamos nuestras conclusiones. Este resumen que les pongo aquí es básicamente un acercamiento a esta conclusión final y a esta síntesis final, ¿no? Todo proceso de análisis tiene que al final también pasar por la síntesis para ver, volver a agrupar la información y saber qué podemos entender de la pieza. Y a partir de esto creo que surgen un par de preguntas, ¿no? O algunas preguntas al menos para mí. Creo que una podría ser, eh, por ejemplo, ¿cuáles son las implicaciones de los cambios armónicos en las secciones A y B? Bueno, considerando también A', A', B y B'. ¿Qué implicaciones tiene eso en el sentido?
Y para esto tienen que, les recuerdo, tienen que considerar todo, es decir, la armonía, la parte melódica, pero también el texto. Creo que otra pregunta podría ser, o al menos que podría ayudarnos a resumir cuál es el sentido de la pieza, es cuál es el efecto en el sentido de la música, en el sentido de la pieza, de la sección C unívoca, que aparece solamente una vez. Ya mencionamos en sí que cuando algo es único nos llama la atención, pero bueno, ¿cuál sería el efecto en totalidad, en la totalidad de la pieza? Creo que otra pregunta, o al menos otra cosa que hay que también preguntarse y tratar de buscar la respuesta para entender la pieza es cómo contribuye la textura al sentido de la pieza. Es decir, la elección de los 16avos rápidos para cuando se habla de las flamas, o de los arpegios muy suaves cuando se habla de, por favor, eh, elígeme entre los bendecidos, o de estos 16avos en notas repetidas en la sección final. Y obviamente estas preguntas se tienen que combinar porque no podemos considerar, es decir, estos cambios de textura están asociados con los cambios de las secciones A, B y C por su material melódico, pero también va a haber un sentido diferente por las implicaciones armónicas, por los cambios en la armonía. Entonces, estas son tres preguntas, pero que de alguna manera tenemos que tratar de encontrar una respuesta eh, que reúna toda la información. Y claro, obviamente puede haber más preguntas, ¿no? Puede haber más preguntas, por ejemplo, con respecto a la instrumentación, ¿no? El hecho de que se haya elegido una u otra. Pero en el caso de la instrumentación es muy importante solamente recordar que la orquestación no la hizo Mozart. Sin embargo, no es tal vez relevante para nuestro análisis, ¿no? Es decir, conocemos una versión que está orquestada y más allá de saber quién es el compositor, de que sabemos quién es el compositor y sabemos la historia de esta última obra que quedó inconclusa, pues nosotros ya tenemos una versión orquestada hecha por alguien más, pero nosotros estamos viendo a la pieza como el objeto de estudio. Y entonces, de alguna manera, si partimos de esta versión que ya está orquestada, realmente no tendría que ser a lo mejor tan importante el considerar si, digamos, que la orquestación no la hizo Mozart. Incluso podría ser interesante más bien cómo el material melódico, armónico y la textura, que de hecho esa sí la propone, en general, en su mayoría la propone Mozart, cómo eso eh, influyó a lo mejor para quien realizó la orquestación de la pieza. Eso sí podría ser una pregunta, ¿no? Pueden plantearse muchas preguntas, pero como un ejercicio les voy a dejar que escriban un texto que sean estas conclusiones de la obra, ¿sí? Más allá de hablar de tecnicismos, no quiero tanto como un texto técnico, un texto donde hablemos y en el compás uno hay un germano y en el compás tal hay un errante. No estoy buscando tanto eso, sino más bien, acuérdense que lo que nos importa es el sentido de la pieza. Y si pudiéramos decir significado, también, pero acuérdense que no es un significado como de una traducción literal, o sea, que podamos nosotros decir que esto en la menor tiene una traducción literal a palabras, ¿no? Sino más bien cómo nosotros le asignamos ese significado o por qué nosotros le asignamos este significado. ¿Cómo podemos a lo mejor ayudarnos a hacer este texto? Bueno,
Si bien la crítica musical tiene ha pasado por muchas transformaciones a lo largo del tiempo. Durante el siglo XIX se dio una tendencia al impresionismo. No, no, aquí cuidado, no me refiero al impresionismo en la pintura o al impresionismo en la música de Debussy ni nada de eso. Me refiero más bien a la impresión que nos deja o que nos da una obra de arte. Mucha gente, o sea, ¿qué impresión de momento te genera la obra? El problema con esto es que podemos caer en una subjetividad completa, ¿no? Porque hay ejemplos de textos así, hay uno muy famoso de Wagner sobre la tercera de Beethoven, que prácticamente se construye y asocia todo hace metáforas sobre la obra, ¿no? Podríamos decir que la metáfora es un recurso interesante de esta perspectiva, ¿no? Hay otros críticos que más bien se van por algo que le llaman la experiencia estética. Es decir, ¿cuál es el valor de tener esa pieza? Eh, que, mm, ¿Cómo la experimentamos estéticamente hablando? Con base en muchos aspectos, ¿no? Porque podría ser la misma cultura en la que nos desenvolvemos, la época. Y esto es importante porque la experiencia estética, por ejemplo, no puede ser la misma la que tenemos nosotros ahora que tal vez la que tuvo las primeras personas en escuchar el Requiem apenas unos años después de la muerte de Mozart, ¿no? Sin embargo, la experiencia estética va a estar condicionada por nuestra cultura, por ciertos aspectos, digamos, subjetivos, pero al mismo tiempo hay ciertos principios que, digamos, los seres humanos respondemos muy similar, ¿no? Es decir, a la intensidad, al drama, al contraste, a, a la variedad, a la unidad, ¿no? Y a partir de eso es que nosotros podemos tener una experiencia estética similar, ¿no? De hecho, hay muchos críticos que hablan de que justamente lo que se puede valorar de una obra de arte es su capacidad para producir una experiencia estética. También podríamos decir, bueno, ¿de dónde viene el valor? ¿O qué tipo de valor puede tener? Pues ya dijimos, uno puede ser el valor estético, su capacidad para generar esta experiencia estética, pero también hay piezas que pueden tener un valor histórico, hay piezas que pueden tener un valor técnico, porque demuestran una habilidad sobresaliente en algo. Entonces, aquí también podemos nosotros utilizar estos criterios, ¿no? Qué valor tiene esta pieza? ¿Qué elementos se pueden resaltar? Su capacidad para producir esta experiencia estética, el valor histórico que pudo haber tenido la pieza, el valor técnico por los métodos y procedimientos musicales que utiliza. Y obviamente podríamos eh, hacer análisis mucho más sofisticados por ejemplo, de semiótica, pero que en este momento creo que podríamos irnos más hacia algo mucho más general, ¿no? Entonces quiero que a partir de estas cosas ustedes hagan un texto que sea más como un texto, una crítica hacia la obra. Recuerden que no necesariamente la crítica significa, tendemos a usarlo como un comentario negativo, pero la crítica es básicamente utilizar el criterio para hablar de algo. Ustedes utilizan un cierto criterio para abordar esta pieza y a partir de ese criterio podemos mencionar nuestra opinión,
nuestra impresión y el valor que nosotros le podemos dar a estas obras. ¿Sí? Entonces, a partir de estas preguntas, pero ustedes pueden formularse otras, ustedes pueden llegar a encontrar estas respuestas del sentido y del significado de la pieza. Eh, Me gustaría que pudieran entregarme, aunque sea un borrador del texto, la siguiente semana, para que podamos cerrar este cuatrimestre y continuemos en el siguiente también, un poco con esta línea de poder escribir sobre música, sobre todo porque muchas veces tenemos que hacerlo, ¿no? Más allá de, hay muchos compositores que dicen, bueno, la música no tiene nada que decir, porque si no, pues sería otra cosa, sería literatura, por ejemplo. Pero en muchas cuestiones o ocasiones prácticas, nosotros tenemos que escribir y hablar sobre música. Entonces, vamos a tratar de ir yendo de diferentes maneras de aproximarse a escribir de música, desde esta que es una perspectiva más como una crítica, hasta otras más adelante que podamos un artículo más académico y por último, pues la redacción de su anteproyecto de titulación. Espero que haya quedado claro, les mandaré este documento y bueno, espero si tienen alguna pregunta o alguna duda, por favor avísenme. Es muy importante que no separen las partes de esta pieza, digamos, definitivamente, ¿no? Si bien para el análisis es importante separar, tenemos que unirlas y esto implica también la experiencia de escucharla. Muchas de estas respuestas de sentido y significado, de la impresión que les da, de la experiencia estética que les puede producir y del valor que ustedes pueden encontrar en la pieza, pueden ustedes tal vez tener un acercamiento y además un convencimiento a partir de escuchar la obra, claro, con todas las demás herramientas analíticas que ya pusimos aquí y con este resumen analítico, pero si ustedes lo escuchan, es mucho más fácil llegar a esta respuesta, ¿no? Digamos, es indispensable para la experiencia estética, para tener una experiencia estética, pues estar en contacto con la obra como objeto, pero el problema es que en la música la obra como objeto es transitoria, no es la partitura. No es en ningún momento la notación es una forma de codificarlo, pero el objeto, en este caso que es la obra de arte, pues es un, un intervalo en el tiempo que es transitorio, que tiene un inicio y que tiene un fin, y que por lo tanto hay que experimentarlo para realmente conocer la obra. ¿No? No se puede hacer solamente desde la partitura. Entonces, espero sus comentarios y les mando saludos y muchas gracias.